Ah, Le llamo la atención al versículo 7, de donde sale el tema del mensaje de esta mañana. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Quisiera pedirles, por favor, mientras y antes de entrar al mensaje, que guarde su celular, que no esté en su celular de ninguna manera, que mejor lo guarde, lo descarte de su vista para que no haya distracciones y que podamos prestar totalmente atención a la predicación de la palabra de Dios. Mucho ocurre y sucede de parte de Dios entre semana y hasta este momento para que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Y no es justo ponerle barreras al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo quiere obrar en nuestros corazones. Por favor, preste atención y yo pido al Señor que pueda Dios hablar a cada uno de nosotros conforme sea nuestra necesidad. El profeta Natán narra al rey David una parábola que reflejaba el pecado de un hombre rico que se había aprovechado de otro hombre pobre. David se indigna contra el hombre rico. Juzgó bien en el sentido de condenar el pecado. Sin embargo, él no entendía que se trataba de él mismo, de su misma historia. No entendía que él es el hombre rico que se aprovechó del pobre. David vio la parábola únicamente desde el punto de vista de la avaricia y la codicia, pero no desde el punto de vista del pecado de adulterio. David no se vio reflejado en la parábola. No supo autoexaminarse. No indagó en su propio corazón, sus intenciones, sus actos, sus hechos, sus acciones. Recuerdo aquel hombre que fue al doctor que tenía dolor en todo el cuerpo. Y fue al doctor convencido que tenía un problema grandísimo. Todo le dolía. Y cuando llegó a la oficina con el doctor le dijo: ¿dónde te duele? Y dijo: pues me duele aquí. Y dijo: nomás aquí. Digo, sí, no, me duele en todas partes. ¿Y dónde más? Y me duele aquí. Y me duele aquí. Y me duele aquí. Y me duele acá. Y me duele acá atrás. Y me duele aquí en el pecho. Y en todas partes donde él se tocaba le dolía. Y el doctor hizo las examinaciones y le dijo: creo que tu problema es tu dedo. Estaba infectado su dedo. Él pensaba que era todo su cuerpo el problema, pero realmente era su dedo. Este es el problema de tantos cristianos, que identificamos el pecado en otros, pero no queremos identificarlos en nosotros mismos. Vemos terrible la mentira, el robo, el adulterio, la idolatría, las herejías, el amor al mundo, la avaricia, la codicia. Nos enojamos como David se enojó. Emitimos sentencia contra el pecado y también el pecador. Lo vemos en otros, pero no en nosotros mismos. Nos convencemos rápidamente de que otros son el problema o que los demás tienen el problema, pero no nos damos cuenta que nosotros somos el problema. Es nuestra culpa de nuestros problemas. El problema somos nosotros. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema: cuando tú eres el problema. Cuando tú eres el problema. Y quiero pedirles de antemano un permiso especial para este domingo y para este mensaje. No pudiera yo efectivamente predicar este mensaje sin hacer esto. Voy a cambiar la normalidad de dirigirme a ustedes de ustedes. Voy a tener que, por medio de lo que Natán hizo, hablar como Natán le habló al rey. Tú eres aquel hombre. No es algo que acostumbro y trato a fuerzas siempre tratarles a todos con respeto y hablarles de usted.
Pero quiero hacer este paréntesis para que ustedes entiendan que la razón por la cual, por decir, los voy a tutear, no es por falta de respeto, es porque dentro del mensaje que Natán dio a David, esa es la única manera que se puede predicar este mensaje. Muchas veces en nuestras vidas no nos damos cuenta que el problema somos nosotros mismos. Y por lo tanto Dios hace venir a nuestras vidas a aquellos Natáns para decirnos claramente y directamente nuestro pecado, y desarrolla un sinnúmero de consecuencias trágicas y dolorosas en nuestras vidas. Al ver que David no había entendido que se trataba de él, Natán lo reprende directamente con su pecado y le dice al rey: tú eres aquel hombre. Sin aguas tibias, sin titubeos, se requería ser claro y directo por la ceguera en cual se encontraba David. El Señor generalmente nos habla suavemente, como siempre lo hacía con David desde su juventud. Sin embargo, Él está dispuesto también a tratar con nosotros bruscamente y directamente. Tú eres aquel hombre. Cuando alguien más peca, todos nos indignamos. Pero cuando nos dicen que somos nosotros que estamos mal, ahí tal vez ya no nos gusta tanto. Como el rey Herodes con Juan el Bautista, a quien escuchaba de buena gana. En Juan capítulo 6, por favor, Juan capítulo 6, por favor, vayan conmigo ahí. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 20 dice la Biblia: mas él les dijo, yo soy, no temáis. Estamos ahí en Juan capítulo 6, versículo 20. Y ellos entonces con gusto recibieron la barca, y cuando llegó enseguida a la tierra donde iban, el Señor Jesús era bienvenido cuando la gente reconocía quién era para beneficio propio. Ayúdame, es bueno, ayúdame. Y siempre era recibido bien hasta que el Señor tenía que tratar asuntos de pecado. Igualmente en la vida de Juan, cuando él decidió comenzar a predicar en contra de los pecados de adulterio, y que Herodes había quitado la mujer de otro y había caído en pecado, la mujer de Herodes se enojó tanto que le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Muchas veces no basta con hablar del pecado en general, mas lo que hace falta es reconocer que tú eres el que comete este pecado en particular. Tú eres el problema. Las generalizaciones con el pecado muchas veces no se entienden. Pero por esto debe ir un Natán y decirnos: tú eres aquel hombre. Quizás en forma de un hijo, quizás en forma de una circunstancia, quizás en forma de un pastor, quizás en forma de una mamá, un papá. Pero Dios tiene maneras de enviar a nosotros a decirnos en nuestra cara: tú eres el problema. Dios llega a tener que tratar con nosotros directamente, porque nos hacemos muchas veces los santos, o como me gusta decir a mí, los locos, que no hacemos ningún mal, que nuestro pecado no es tan malo como el de los demás, que nuestra adicción está bajo control, que nuestros corajes son temporales. Pero Dios nos dice: enójate lo que tú quieras de los pecados de los demás, pero tú eres aquel hombre, tú eres el problema. Note la reacción de David que tuvo. Natán no le pidió a David una decisión judicial. No vino a David para pedirle qué hacer con el asunto. Simplemente le estaba contando una historia. Y David asumió naturalmente que la historia era verdadera. David rápidamente emitió una sentencia para aquel hombre culpable en la historia de Natán. David, número uno, mostró que nuestra tendencia, escuche bien esto, David mostró que nuestra tendencia es tratar de deshacernos de nuestra conciencia culpable, pasando el juicio a otra persona. Esto nos demuestra que a veces lo que somos más rápidos en juzgar y condenar a alguien más, somos los que tenemos más para esconder. David rápido quiso condenar y hasta llevar a la muerte, y no solo la muerte, pero dijo: tiene que pagar 4 veces lo que pagó. El que tal hizo es digno de muerte, dijo David.
El sentido de justa indignación de David fue tan afectado por su propia culpa que ordenó la sentencia de muerte para el caso hipotético traído por Natán. Era una falacia, era una historia inventada. A pesar de que no era un crimen penado con la muerte, David debía condenar su propio pecado antes de poder encontrar perdón. Su corazón está distorsionado y envenenado por su propio pecado. Y con frecuencia intentamos encontrar refugio excusando o minimizando nuestro propio pecado de nosotros mismos. El uso de juramento cuando dijo David, vive Jehová, con tanto celo, apasionado por su indignación, llamó a Dios a ser testigo de la justicia de su sentencia de muerte sobre esta historia que Natán le había contado. Dijo él, debe pagar la cordera con 4 tantos, dijo David. Justamente supo cómo penalizar al hombre rico. E incluso con la muerte no era suficiente. También tenía que pagar algo al hombre al que le había arrebatado algo. ¿Sabe lo que he descubierto yo? Que cuando nosotros somos el problema, cuando nosotros tenemos los problemas en el corazón, nos gusta demandar de otros que paguen lo tanto que realmente usted y su culpabilidad y su conciencia le arguye y le dice a usted que usted debería estar pagando, pero quiere tratar de justificarse usted mismo que alguien más lo pague también. Este hombre tenía que pagar lo que había arrebatado. Y David sabía que el verdadero arrepentimiento implicaba restitución. David tuvo que pagar 4 tantos al perder a 4 hijos a causa de su pecado. Sus mismas palabras lo condenaron a él. Su mismo juicio y coraje contra el pecado de alguien más lo vino y sentenció a él mismo. No tenía dónde esconderse. Él sabía que 4 tantos tenía que pagarse a causa del robo de esa ovejita. Inmediatamente supo lo que la Biblia decía sobre los que roban. Dice la Biblia, cuando alguno hurtare buey o una oveja, o lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Se encuentra en Éxodo 22. Escuche algo interesante. David conocía las palabras de la Biblia, pero estaba distante, lejos del autor. Ni aún en su pecado disminuyó su conocimiento de la Biblia. Muchos creemos que mientras yo siga haciendo lo que es correcto, me siga poniendo ese saco de ujier, siga como maestro, siga cantando, siga ocupando ese puesto, ese liderazgo, todo está bien. Pero David no perdió ni disminuyó su conocimiento de la Escritura, ni su puesto como rey, aún en medio de su pecado. Los judíos fariseos se memorizaban las leyes de Dios, los capítulos en ciertos libros, las veces que una palabra aparece en ciertos libros, cuántas veces la letra T se encuentra en los Salmos, cuántas veces las palabras no aparecen en Proverbios, y lo hacen como repetición y lo estudian al pie de la letra y lo memorizan y lo memorizan y lo repiten, porque ellos creen que si conocen estas cosas de la Biblia, los hace a ellos eruditos de la ley, los hace a ellos conocedores de la Biblia más que los demás, y se afanan por conocer estas cosas. Pero están lejos de conocer el autor de la Biblia. No se trata qué tanto usted conoce de este libro. Hay personas que conocen mucho más Biblia que muchos de nosotros, que pudieran predicarnos este mensaje y esta Biblia de atrás hacia enfrente y al revés y todo lo demás, con ilustraciones y con emoción y con elocuencia, y nos tendrían en su mano como mantequilla, gozándonos de su mensaje, pero atrás de toda su falacia, escondiendo su pecado es oculto, que pretendiendo que los demás nunca se van a dar cuenta. Pero hermanos, eso es lo que sucede cuando nosotros somos el problema. Y no tuvo misericordia David. La idea es que el hombre debió haber tenido misericordia de su prójimo y no hacer aquello que hizo.
De la misma manera en que David debió haber tenido misericordia de Urías y del padre y del abuelo de Betsabé, pero no tuvo él misericordia. Mató a un hombre inocente, destruyó su familia, destruyó su vida, rompió el corazón de Betsabé, porque él no tuvo misericordia. Es increíble lo sensitivo que somos cuando estamos en necesidad de misericordia nosotros mismos, pero cuando se trata del pecado de otros, no vemos lugar para dar misericordia. Y decimos, merece lo que le venga. Qué triste cuando nosotros nos hacemos el problema. Estamos hablando del pecado de la hipocresía, de ver el pecado horriblemente en otros, pero el nuestro lo minimizamos y lo categorizamos no tan ofensivos, no tan severos, y los clasificamos como debilidades o errores. El Señor Jesús sabía de este problema. En Mateo capítulo 7, por favor, Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, por favor, vayan corriendo ahí, Mateo capítulo 7. Dice el versículo 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ve, mi hermano, nunca podremos disfrutar de la paz de Dios ni de las bendiciones que Dios nos da cada día hasta que no entendamos por fin que nosotros somos el problema. Tú eres aquel hombre, dijo Natán. Tú eres abruptamente, directamente, no le echó azúcar, no lo preparó, no lo alabó, no lo alegó, simplemente y sencillamente le dijo, tú eres aquel hombre. Cuando Natán le dijo estas palabras a David, no importaba su posición como rey o que era ungido 3 veces por el profeta de Dios. Aquí no importaba cuántas victorias había tenido por Jehová. Aquí solamente importaba que David tenía que reconocer que él era aquel hombre que había cometido tal atrocidad, tal injusticia, tal indignación. Él era el problema. Muchas veces intentamos escondernos atrás de la imagen que hemos logrado edificar en frente de los demás. Nos escondemos atrás de puestos, atrás de liderazgo, atrás de lo que los otros piensan de nosotros y nos creemos exentos de las consecuencias a causa de nuestras posiciones o títulos. Pero el pecado y sus consecuencias no hacen acepción de personas. El pecado, escuche bien, no hace distinción ni acepción de personas. Dios dijo claramente, el alma que pecare, de cierto morirá. Nuestro pecado nos alcanzará y esta verdad debería de aterrorizarnos pensando en nuestro propio pecado, no en el pecado de alguien más, en nuestro propio pecado, de donde surge todos nuestros problemas, todas nuestras incertidumbres, todo el miedo que existe en nuestro corazón, toda la desconfianza, todos los envidias, todos los celos, toda la codicia viene únicamente, directamente de nuestro pecado, no el pecado de alguien más. La personalidad de David tomó forma en una personalidad distinta. Cuando fue confrontado, cambió David. Había cambiado para mal y no se daba cuenta. Él había pretendido arreglar el problema. Cuando Natán trajo el problema a sus manos, él pretendió arreglar el problema, pero no se daba cuenta que él era el problema. ¿Cómo se repite esta historia una y otra vez en nuestras vidas? Pretendemos esconder en secreto lo que nosotros hacemos, pero Dios tratará con nuestro pecado delante de todo Israel y a pleno sol. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Nadie. Eso incluye a usted, mi querido hermano y querido hermana. Eso incluye a usted, querido visitante y querido amigo. Nadie se puede burlar de Dios. Todos sabemos qué se debe hacer con el pecado de los demás. Pero ¿qué cuando la culpa es nuestro, hermano? ¿Qué cuando la culpa es usted, hermana? Cuando la culpa la tiene usted, señorita. Cuando la culpa lo tiene usted, joven. Cuando tu indignación,
tu infelicidad, tu enojo, tu desgracia, tu desafortunada suerte que es amarga y crónicamente salada. Tu matrimonio, tus hijos, tus problemas financieros, tu dificultad y luchas espirituales brotan de una vida cegada de la realidad que tú eres aquel hombre. Tu problema, tú la regaste, tu pecado, tu envidia, tu indiferencia, tu frialdad, tú no leíste tu Biblia, tú no oraste suficiente, tú pecaste, tú escogiste el pecado, tú te rebelaste, tú dejaste de orar y leer la Biblia con tu familia, tú dejaste de ganar almas con tu familia, tú pecaste, tú tomaste, tú fumaste, tú quebraste, tú robaste, es tu culpa. Y no hasta que entendamos que la culpa es nuestra, Dios no puede ser misericordioso con nosotros como Él quiere ser. Cuando tú eres el problema, es porque tenemos falta de misericordia. David tenía que identificarse con este hombre rico, que teniendo numerosas ovejas y vacas, le quitó la única corderita que tenía el hombre pobre. Y dice en el versículo 6 al final: y debe pagar la cordera con 4 tantos, dijo, porque hizo tal cosa y no tuvo, ¿qué dijo? Misericordia. Correctamente, David. Correctamente que este hombre no tuvo misericordia. Pero también tú no tuviste misericordia. Tú eres aquel hombre, David. Natán aplicó la parábola con una simplicidad alarmante. Natán tenía que impactar a David para que viera su pecado por lo que era. Dios nos acusa y nos condena uno por uno para poder salvarnos uno por uno. Una salvación personal requiere de convicción del pecado personal. No era suficiente para David confesar que era pecador en un sentido general. Él tenía que confesar su pecado en este mismo punto. Tenía que verse con los mismos ojos que él miraba a ese hombre rico. Tenía que ver su propio pecado. Se habla de un periodo de avivamiento en Brasil, cuando una mujer se puso de pie en la iglesia llena de gente y dijo: por favor, oren por mí, necesito amar más a las personas. Y el líder gentilmente dijo: esa no es una confesión, hermana. Cualquiera pudo haberlo dicho. Mas adelante en el servicio la mujer se puso de pie otra vez y dijo: por favor, oren por mí. Lo que debía haber dicho es que mi lengua ha causado muchos problemas en esta iglesia. A lo cual su pastor respondió: ahora sí estamos hablando la verdad. Oh, no nos cuesta nada decir: no soy todo lo que debería de ser. Perdóname, hija, que no soy la mamá que debería de ser. Perdóname, hijo, que no soy el papá que debería de ser. Ese cualquiera lo dice. Perdóname, Dios, que no soy el cristiano que debo de ser. Perdóname que no soy la hermana, el hermano, el hijo, la hija que debo hacer. Pero ese cualquiera lo puede decir. Pero no es hasta que entendemos que nosotros somos el problema, que yo he pecado contra ti. Mi pecado está delante de mí y no lo puedo ocultar. Yo soy el problema, yo soy el que pequé. Mi querido hermano, lo estoy diciendo es: ya deje de señalar, ya deje de apuntar y comience a reconocer que usted es el problema. Oh, nos cuesta decir la realidad. He provocado muchos problemas en esta iglesia. He provocado problemas en mi familia. He provocado problemas en mi matrimonio. He provocado problemas en mis padres. He tenido amargura contra ciertos líderes con los cuales que quiero disculparme ahora mismo. Quiero confesar mi pecado. Yo he participado de chismear. Yo he participado de dividir. Yo he participado de condenar. Yo he dicho cosas que no son justas. Y no, perdóname, Dios, porque yo soy el que tiene problema. Pero estamos tan lejos de eso. La Biblia dice en Mateo 5: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es uno de los elementos más importantes en la vida cristiana. Algo había sucedido en el corazón de David.
Escuche, aquel pastorcito de ovejas, valiente, amante de sus hermanos, temeroso de Dios, amigo fiel de Jonatán y misericordioso, aún Mefiboset, el nieto de Saúl. Pero la misericordia, dijo, debe ser 4 veces el castigo de este hombre. Se le había ido la misericordia. La misericordia debería de ser el centro de la vida cristiana. Todo lo que hacemos debe ser acompañado con la misericordia. Escúcheme, hermano, escúcheme. Estoy batallando ahorita con huestes espirituales de maldad. Estoy batallando con corazones duros en este momento. No quieren recibir este mensaje, no les gusta. Ya estás enojado, ya estás enojada. Quieres pretender que el pastor está gastando tiempo y quieres ocultar la realidad que usted es. Tú eres el hombre. Oh, hay misericordia para mí, pero para otros no hay misericordia. Oh, la esposa no puede y no tiene lugar para fallar, pero el hombre sí. Oh, el hombre no tiene lugar para fallar, pero la mujer sí. Nuestros hijos no pueden cometer errores porque les caemos encima, pero se nos olvida nuestros propios pecados y nuestras propias maldades. David no tenía misericordia en su propio corazón, ni por Betsabé, ni por Urías Eteo. Se le había olvidado toda la misericordia que Dios le había tenido a él. Desde jovencito, de cómo lo sacó del anonimato, lo sacó de la oscuridad, lo hizo el siguiente rey, ungido 3 veces, lo llevó de los pastos secos, áridos, en la soledad con ovejitas, a defender de osos y leones y a defenderse por sí mismo, olvidado hasta de su propio padre que existía. Y lo llevó a sentarse en el trono del palacio. Tanto que Dios había hecho por David, pero se le había olvidado aplicar la misericordia que se le dio a él a alguien más. Lamentaciones 3 dice la Biblia: nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Dónde está su misericordia? Hey, ¿dónde está la misericordia para aquellos que le faltan? Para aquellos que le hacen un daño, para aquellos que le hieren, para aquellos que le han ofendido. ¿Dónde está la misericordia para aquellos que le han usted en su mente traicionado? ¿Dónde está la misericordia para aquellos que han pecado en contra suya? ¿Dónde está la misericordia para aquellos que han hablado mal de usted, que lo han sentido usted menospreciado, que lo han hecho sentir usted no importante? ¿Dónde está la misericordia para ellos? Pero para nosotros, dámelo. Para mí, yo lo requiero. ¿No has visto lo bueno que he sido, lo bueno que yo he hecho? Pero ¿dónde está la misericordia para los demás? Por eso, mi hermano y hermana, por eso, mi hermano y hermana, no lo quieres reconocer, pero tú, mi querida hermana y mi hermano, tú eres el problema más grande de tu vida. Tú eres el problema más grande de tu vida. Todas las broncas emocionales, todas las confusiones doctrinales, todas las boberías y necedades y rebeldía que vemos como fruto alrededor de nuestra mesa y en nuestros contornos y nuestros hogares, y los desprecios y los desalientos y todo lo malo que existe, las malas caras, las desganas de nuestros hijos, el pérdida de amor y gozo por la iglesia y por las cosas de Dios. Mírese en el espejo, porque usted es el problema. No, perdóname, pero no es tan fácil. Es que fulano de tal, es que aquel pastor, es que aquel líder, es que si mi mami, es que si mi papi. No es tan fácil así, mi hermano. No. You're the problem. You're the problem. Usted es el problema. Usted es el problema. Usted es el problema. Usted es el problema. Usted es el problema.
Usted es el problema. Usted es el problema. Usted es el problema. Usted es el problema. Nadie más. Usted es el problema. Por falta de misericordia. Y Dios lo sabe. Oh, cómo se enoja, se enchila, ¿verdad, hermana? Cómo se enchila, ¿verdad, hermano? Cuando alguien no hace como usted piensa. Ven para acá, sinvergüenza, te voy a... Mujeres tirando cosas y rompiendo cosas, indignándose, rasgándose las vestiduras, casi hasta echándose tierra y ceniza sobre su cabeza porque no se lavó la ropa a tiempo. Porque no me sirvieron la comida a mí primero. Dice Dios, con la misma medida que mides, serás medido, mi hijo. Número 2, cuando nosotros somos el problema. ¿Ya se enchiló, hermano? Ya lo tengo así como con ganas de... Oh, perdóname. No aquellos que no piensan que son el problema. Ahorita ustedes están así como que... ¿Qué vamos a comer? Número 2, es por falta de agradecimiento. Dios le dijo en el versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de ti te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto no fuera poco, te hubiera añadido, dice, te hubiera añadido todavía mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Te ungí, te libré, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, nomás tenías que pedirme, David. A través de Natán, Dios le explicó a David que su pecado era realmente un vulgar expresión de ingratitud. Cuando Dios le dio todo esto a David y tenía mucho más para darle, David prefirió, escúchelo bien, David escogió el placer del pecado antes de complacer a aquel que le había dado todo. La falta de agradecimiento es el principio de la verdadera pobreza. Una persona puede tener todo en este mundo y sentirse que no tiene nada. La gratitud produce alabanza y adoración en el corazón del hombre. Por eso el ingrato nunca alabará a Dios en el momento difícil. Su alabanza siempre estará acondicionada a un sentimiento. O sea, solo le dan gracias a Dios cuando todo está bien. Cuando todos tocan su favorita canto. Cuando la esposa, como la India María, viene corriendo a servirle. Cuando el esposo gana mucha plata y le da ropa lujosa y casa grande, entonces la mujercita es una flor que nadie puede marchitear. Pero cuando todo va mal, agárrese porque ahí viene la Montezuma. Agárrese porque ahí vienen las ofensas, los gritos, las malas palabras cochinas que salen de la boca de creyentes, de cristianos. Van las cochinas palabras, groserías que se ofenden, lo dicen y se indignan y dicen: es que estoy enojada, es que estoy enojado, y no hay misericordia, no hay agradecimiento en su corazón. ¿Se acuerda Jonás? Se enojó, dice la Biblia. Se enojó por algo que no ni le había costado nada. Se enchiló y dijo Dios: ¿haces bien tú enojarte por algo que no te costó nada? Por algo que no tiene sentido. ¿Haces tú bien? Y Jonás dijo: sí, tengo derecho de enojarme. Dijo Dios: oh sí, tienes derecho de enojarte. Dice: ¿haces tú bien? Y salió Jonás de la ciudad
Y acampó hasta el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calavera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y la librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calavera, condicionalmente sentimental. Alegre porque las cosas iban bien hasta que no iban bien. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calavera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un rocío, recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Usted ha escuchado a alguien así? Bueno, ahí me voy a estacionar un poquito. ¿Usted ha escuchado a alguien así? Me está yendo tan mal que es preferible que me muera mejor. Esa es una petición, esa es una exclamación de alguien que no tiene agradecimiento por lo bueno que Dios ha sido en su vida. La gente que no tiene gratitud en su corazón pasa en su vida quejándose y echándole la culpa a Dios y a otros por todo lo que pasa en sus vidas, sin saber que la mayoría de las cosas desagradables que pasan en sus propias vidas vienen a causa de su propia desobediencia, las consecuencias de su propio pecado. Mire todo lo que Dios le ha dado. Mire dónde Dios lo sacó a usted. Recuerde por el momento el olor de los orines, del asco del pecado. Recuerde por el momento cómo es ser embriagado, donde no puede caminar, donde no sabe quién le controla y golpea a un hijo y golpea a su esposa. Recuerde lo horrible que era el pecado. Recuerde dónde lo sacó el Señor. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde deberíamos estar? Sino por la gracia de Dios. Pero qué fácil se nos olvida. Qué fácil se nos olvida. Y Dios le trajo eso en cara a David. Le dijo: David, te había dado todo. You had it all. Tenías una familia. Tenías un reinado. Tenías una legacia. Tenías bendiciones mías. Te había provisto. Nunca ibas a necesitar nada. Pero no tuviste ese agradecimiento en tu corazón. ¿Sabe? La persona que abandona las cosas buenas de su vida comenzó el día que dejó de ser agradecido por lo que tenía. Cuando nosotros somos el problema, es por falta de valorizar. Dios le dijo: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? En Salmos 19:8 dice la Biblia: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. David dijo esto. Sin embargo, con su pecado tuvo en poco la palabra de Jehová. David actuó como que si el mandamiento de Dios no se tenía que tomar tan en serio. No había consecuencias tan eminentes. Yo puedo pecar y nada me va a pasar. Yo puedo chismear y nadie me va a encontrar. Yo puedo tener una doble vida acá y nadie me va a descubrir. Urías Eteo, dijo Dios, heriste a espada. Tomaste por mujer a su mujer. Esta es otra manera de que Dios le dijo a David: tú eres aquel hombre. Dios no iba a permitir que David culpara a nada ni a nadie más. No, David, no fue por espada de Amón. No, fue por tu mano. Fue por tu mano. Tú mandaste a Urías Eteo a lo recio de la batalla.
Tú lo mandaste a su muerte. Tú lo menospreciaste. Tú no supiste valorizar ese precioso hombre, Urías, que te fue fiel, que te fue leal hasta su último aliento. No supiste aprovechar ni disfrutar las bendiciones. No valoraste lo bueno que había hecho en tu vida. David menospreció la palabra de Dios. Una de las razones que David terminó siendo el problema es que menospreció las cosas que eran importantes. No supo valorizar las cosas que debía haber valorizado. Comenzando con la palabra de Dios. Comenzando con la palabra de Dios. Comenzando con la iglesia que Dios nos ha dado. Comenzando con el pastor, con los líderes, con los hermanos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero cuando comienza algo dentro de nuestro corazón de que no sabemos cómo valorizar las cosas buenas de Dios, comenzamos a ver lo negativo en los demás, comenzamos a encontrar razón por el cual menospreciar y tirar a un lado y menospreciar la iglesia, menospreciar el predicador, menospreciar la palabra de Dios y sentir que yo no tengo que tomar decisiones en el altar, yo no tengo que confesar nada, yo estoy bien. Ese día usted ha comenzado su caída. Aunque David no fue literalmente el que mató a Urías, Dios le dijo: David, tú menospreciaste la palabra de Dios. Una de las razones que David terminó siendo el problema es que menospreció las cosas que eran importantes. No supo valorizar las cosas que debía haber valorizado. Las oportunidades que Dios le dio como rey, desde joven, desde los campos de su padre, con aquellas ovejitas, hasta los castillos, hasta el castillo y palacios del rey. Cuando no sabemos valorar bien las cosas, la menospreciamos y perdemos fácilmente. El menosprecio de la vida de un hombre, uno de los valientes de David, su familia. Ese hombre fue leal a David. Aun cuando tenía la oportunidad, rehusó su propio deleite por tal de ser leal al rey. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! A veces podemos no valorar a aquellas personas que Dios nos ha dado a nuestras vidas, que no tienen precio, que no podemos multiplicarlo, ni pagarlo, ni comprarlo en otro lugar. Aquella mujercita leal, aquel hombre leal, aquella familia que lo miran a usted con ojos abiertos y lo ven como Heure y lo ven como el padre fuerte de la casa. Hey, aquellas bendiciones que Dios le da a usted, que usted comienza a no valorizar los privilegios que Dios nos da de pararnos, de servirle, de ocupar un lugar de respeto, de dignidad. Comienza a perderlo cuando usted deja de valorizar las cosas buenas que Dios le ha dado. Y ese era el problema de David, que dijo: I don't need to go to church today. No necesito ir a la iglesia hoy. It's all right. Don't worry about it, kids. No te preocupes, niños. Oh, no, es más importante el deporte. Vayan para allá a jugar, no importa que vengas a la iglesia o no. Oh, it's okay, don't worry about it. Que no se paniquen. Todo está bien. We're okay. Y comenzamos a no valorizar aquellas cosas que para Dios le costó su sangre preciosa. Le costó todo. You're the problem. Ya deje de echar la culpa a él o a ella. Hey, usted es el problema. Y para estar dentro del mensaje, tú eres el problema. Tú eres el problema de la apatía en tu hogar, de la sequedad en tu matrimonio, de esa esposa desanimada, de ese esposo desanimado. Tú eres el problema de esos hijos desanimados y alejados que no quieren saber nada de Dios. Tú eres ese problema. Así vino Natán a David. Y David tuvo que reconocer en ese momento
que él había fallado, que él no había tenido misericordia, que él no había sido agradecido, que él no había valorizado. Acán menospreció el mandato de Dios y perdió su familia. Sansón menospreció la palabra de Dios y perdió su vida. Lot menospreció las bendiciones de Dios y perdió su familia. Dios le ha dado una familia. Valorícela, hermano. Dios le ha dado vida eterna, vida de cristiana, de cristiano. Dios le ha dado tantas cosas. Agradézcale a Dios. El problema realmente siempre va a estar ahí hasta que no nos arrepintamos y llamemos nuestro pecado por lo que es, y confesemos y reconozcamos que ha sido mí el problema. Él, yo. David lo reconoció. En Salmo 51, por favor, y aquí terminamos. Querido hermano, no se esconda atrás de lo que otros piensan de usted. Aquí podemos engañar a todo el mundo. Aquí podremos hacer a gente pensar, araría, alabá, alabim, bomba. El hermano, ra, ra, ra. Para los jóvenes, araría, alabá, alabim, bomba. Mira nomás cómo canta. Mira nomás cómo sirve. Mira nomás cómo hace esto. ¿Cuántos años hace el otro? Mira lo que ha logrado en el Señor. Mira, mira, mira. Y nos hacemos expertos en escondernos atrás de la falacia. Cuando Dios nos mira y dice, ves que tú no entiendes, hijo. Tú eres el problema. Estás tan lleno de ti mismo. You're so full of yourself. Orgulloso hasta que no hay más. No doblegaría su voluntad, ni mucho menos se humillaría ante nadie. Han dicho tonterías como, a mí no me importa que hasta que venga el pastor, que me importa poco. Porque ese es en el mundo que vive esa persona. Esa persona que todo el mundo sabe en la casa que la bronca es él, ella es la gritona, él es el que toma, él es el que grita, ella es la que resiente a papá por años, él es el que está teniendo pecado en su vida. Todo el mundo sabe, excepto esa persona. Y que esa persona se confiese y venga al altar arrepentido. ¿Cuándo? Dicen, yo le voy a dar esa satisfacción a este gritón. Ya, sigas enfocando en mí. Sigas enfocando en este pobre pecador. Keep doing it. Sigue cometiendo el error que tienes años de hacer. Aquí estoy, échame la culpa. Oh, ya, no hay pastor perfecto, échamela. Sigue ocultándote atrás de tus excusas miserables. De no hay iglesia perfecta, es verdad. Pero hay un Dios perfecto. Hay una palabra perfecta, fiel, amoroso, misericordioso, que Dios siempre está esperándonos para perdonar todos nuestros pecados. But you're so far gone. Estás tan lejos que tú sigues creyendo que el problema es alguien más. David dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, porque las mías no funcionan. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado,
no hay nada bueno de mí, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto voy. En lo secreto, agarra esta verdad. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Porque fue Dios que le dijo a David: tú has hecho esto en lo secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y delante del sol. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro a mis pecados y borra todas mis maldades. Y es exactamente lo que Dios le ofreció a David. Le dijo: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre de ti, tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Escúcheme, ya terminé. Dios nos ofrece remisión de pecados. Dios nos ofrece perdón de nuestros pecados. La Biblia dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es a través de la sangre de Cristo que hay remisión de pecados. No importa el pecado, no importa lo que usted ha hecho, no importa lo horrible de su mal, no importa lo lejos que se sienta usted de Dios. Escúcheme, por favor. Escúcheme, olvide su opinión sobre mí, o deje de ver al hombre que está hablando. Escuche a Dios. Tiene usted la oportunidad de cambiar sus circunstancias. No tiene que morir, no tiene que sufrir, pero se va a tomar que usted se arrepienta. Y deje de apuntar dedos, deje de señalar a otros y pensar que otros la tienen contra usted, que otros deben castigarse, que otros no. Usted, y hasta que usted comience a admitirlo: yo no merezco nada, yo no soy nada, yo soy un cero a la izquierda, yo merezco todo lo mal que Dios quiera enviarme. Señor, acuérdate de tu misericordia. Hasta que usted llegue a ese punto, usted va a seguir siendo el problema. Señor, por favor, bendice lo que yo no puedo hacer. Señor, yo no pretendo hablar cosas que van a conmover a una persona. Qué ridículo sería. Tú sabes, Señor, lo difícil que es predicar un mensaje así. Tú sabes, Señor, cómo me siento de los hermanos. Pero a veces, Señor, tú necesitas que un Natán venga a nosotros y nos diga directamente en la cara: todos tus problemas, todas las broncas que tienes, es porque tú eres el problema. Tú eres ese hombre. Y así como vemos tan horrible el pecado de otros, ayúdanos a ver nuestro propio pecado, Señor.